Bueno, quiero empezar diciendo que Eurovisión ha sido un tongo. Lorín lo ha hecho bien, pero Blanca Paloma también. Y lo del televoto 5 puntos... Madre mía, vergonzoso. a mí esto me lo tiene que contar antes de grabar porque... Vergonzoso. Estoy muy indignada. Vale, ya. Se la ve indignadísima, ¿veis? Estoy muy cansada, pero muy indignada, ¿vale? A partes iguales, además, una cosa que la otra. Bueno, hoy traemos un melón. Yo, si no está escrito ahí, vas a dejar de fruteros. decir cosas así tú, porque te salgan del cuerpo. ¿Por qué? Es que yo soy así, espontánea. No para echar de Europa. Bueno, el SIDA, ¿vale? Vamos de infecciones, yo creo que es la última infección, ¿no? Es el último podcast de Yo creo que ya infecciosas. está bien. Luego empezamos con el abdomen. Hicimos una de infecciones de vías respiratorias, con tratamientos y con... Vamos como por... Y luego empezamos en el abdomen. Me parece muy bien, vamos por temáticas. Bueno, vamos allá. Además, vamos a tener una invitada especial. Ay, sí. Mira qué cara de En el imbécil. abdomen. Bueno, en otro momento, ¿vale? Bueno. Vale, VIH, ¿vale? El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus, es decir, que su material genético es ARN en vez de ADN. Los virus no son considerados seres vivos porque no cumplen las 3 funciones vitales por sí mismos, es decir, nutrición, relación y reproducción. En este caso nos referimos especialmente a la reproducción. El virus no se puede reproducir por sí mismo y para ello utiliza a las células T, que son células que pertenecen a nuestro sistema inmunológico. Al introducirse el virus en la célula, por simplificar mucho todo el proceso, lo que hacen es modificar el material genético de la célula haciendo que tengan ADN proviral, es decir, que al reproducirse den lugar a células infectadas, propagando así la infección y haciendo más propicio que el virus se reproduzca cada vez más. En 2019 la OMS cifró en 38 millones de personas las que padecían infección por VIH en todo el mundo. Ojo a este dato siguiente. 25,7 millones en África subsahariana, o sea, más de 4/5. No hay método de barrera, ni sistemas inmunes, ni tratamientos, pues ya está. Nada, ya sabemos nada. dónde hay más SIDA. En el mismo año, en España, se estima una tasa de unos 5,94% por cada 100.000, siendo el 85,8%, ojo, 85,8% del total hombres. ¿Es lo mismo VIH que SIDA? No. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana propiamente dicho y el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, es el síndrome y la enfermedad que pasado el periodo de latencia, que puede durar incluso años, puede desarrollar la persona que se ha contagiado de VIH. Cuando una persona contrae el VIH, o sea, se contagia, se denomina seropositivo, o sea, tiene el virus y lo puede contagiar, pero aún no ha desarrollado la enfermedad, que es el SIDA. Entonces se trata de una persona asintomática. Para poder decir que una persona tiene SIDA, tiene que pasar una de estas situaciones. Tiene que tener alguna de las enfermedades definitorias del SIDA, es decir, infecciones oportunistas graves, ciertos tipos de cánceres o disfunción neurológica. Estas enfermedades se tienen que dar en contexto de determinados parámetros analíticos y de una exposición de riesgo con una persona seropositiva. Carga viral alta. Que el hecho de que tengas una enfermedad definitoria de SIDA, pero no has tenido contacto con un seropositivo y los parámetros analíticos no indican que has entrado en contacto con el VIH, no tienen por qué decir que tú tienes VIH, sino que se tiene que dar todo a la vez. ¿Vale? Es decir, puedes tener un linfoma de Burkitt sin tener VIH y puedes tener VIH y además tener un linfoma de Burkitt. Eso es, gracias, porque me he liado un montón. De nada. Quiere decir que tengas un Burkitt, Claro. ay, Dios mío, me contagié. No, quiere decir se que tiene son... que dar todo junto. Pero es verdad que cuando tienes SIDA, pues aparecen, cuando tienes VIH, perdón, aparecen una serie de patologías, pues debido a que tu sistema inmunitario está un poco deficitario, pues como, pues eso, enfermedades como tipo linfoma tipo Burkitt o deterioros neurológicos o algunas otras enfermedades, se activan tuberculosis, se activan sífilis, es decir, hacemos mucha profilaxis frente a cosas para que no pasen, porque pues como te bajan un poco las defensas se te activan algunas cosas. Eso es.
La segunda condición es que haya un recuento de linfocitos T menor de 200 por microcentilitro. Es decir, tu cuerpo está un poco regulinchi. bajito. Y el tercero es que el porcentaje de células CD4 positivas sea menor al 14% en el recuento total de linfocitos. ¿Y la carga viral no influye para el diagnóstico? O sea, ¿suelen tener la carga viral? Te pregunto, es una pregunta. ¿El qué? La carga viral, si es diagnóstica o no. La carga viral sí por los viriones. Vale. Influye. Influye, pero no es diagnóstica. Es No, decir, no, para no. ser diagnóstica Lo diagnóstico son los tres. son estas tres cosas. Estas tres, ¿vale? esa era la Pero pregunta. es verdad que evidentemente cuanta más carga viral, o sea, cuando una persona contrae el SIDA, ¿vale? Desde que se contrae El VIH. Desde que se contrae el VIH hasta que se desarrolla el SIDA pasa un tiempo, con lo cual en ese tiempo se pueden hacer cosas que ahora vamos a contar para que la enfermedad no llegue a ser SIDA, ¿vale? Entonces, si la carga viral es muy alta, es más probable que llegues a desarrollar el Sirve sobre SIDA, todo para... ¿vale? Pero no es tratamiento. diagnóstico, ¿vale? Para nada. De hecho, durante la infección aguda por VIH, que se da de 2 a 4 semanas tras haberte contagiado del virus, la carga viral es muy alta, con lo que aumenta mucho el riesgo de transmisión. O sea, eres especialmente contagioso, ¿vale? Igualmente, si se sospecha un contacto de riesgo, lo ideal es empezar el tratamiento aquí, ¿vale? O sea, la gente que ha tenido un contacto de riesgo y lo sabe, ¿vale? Se tiene que tratar cuanto antes, pero si lo has tenido y no lo sabes, en este mes es muy probable que lo pegues, ¿vale? Durante la infección crónica por VIH, el riesgo de contagio es muy bajo, ¿vale? Por un lado porque el VIH se sigue replicando, pero en menor medida que en la fase aguda, y por otro lado porque por lo general las personas ya están en tratamiento antirretroviral, lo cual puede llegar a hacer que la carga viral se denomine indetectable, ¿vale? Cuando la carga viral se denomina indetectable y el riesgo de contagio es bajísimo, incluso en situaciones de riesgo como el sexo, ¿vale? Si no se pone tratamiento y se desarrolla el SIDA, aquí el riesgo de contagio es alto, ¿vale? Porque la carga viral es muy alta y el sistema inmune de la persona ya está bastante afectado. Sin tratamiento, una persona con SIDA fallece aproximadamente en 3 años. ¿Cómo se transmite el SIDA? Por contacto con una persona con carga viral suficiente, ¿vale? Esto es importante, con líquidos corporales como la sangre, el semen, las secreciones vaginales o la leche materna. Con la saliva es altísimamente improbable, muy improbable, ¿vale? No se produce contagio de VIH por contacto casual no sexual, como con compañeros de colegio, trabajo o de piso, ¿vale? No, ¿vale? O sea, si tú vives con una persona que tiene SIDA, compartes un vaso, compartes un plato, ves una película con él, os dais un abrazo, os dais un beso, no vas a coger SIDA. O sea, es imposible coger SIDA. Yo creo que esto sí que es verdad, ¿vale? que hay muchísima más educación en la población y Sí, ya no hay tanta ya fobia con ya este no hay tema. un tabú de Pero bueno, no me mires este, que tienes SIDA, pero claro, es importante en que lo este sepamos. mundo, no, a lo mejor en otro. Claro, o sea, hay muchísimo estigma y esta gente lo pasa muy mal. De hecho, mi experiencia con pacientes es que cuando le vas a sacar analítica o a tomar una tensión, no, es que tengo SIDA. Te avisan siempre, No sí, son súper respetuosos, te avisan siempre. Sí, Ten cuidado al pincharme. Pero que tienen ellos más miedo de sí, lo que procede, porque claro, tomando una tensión, dime tú, ¿no? Pero bueno, pero sacando sangre cuando los vas a infiltrar o poner, siempre te avisan, como que tengas cuidado. Venga, entonces ahora vamos a explorar un poquito las vías de contagio, ¿vale? Sexual. El riesgo es nulo si no hay úlceras, ¿vale? En caso de beso seco, frote, masaje corporal, introducción de dispositivos sexuales no compartidos, es decir, de juguetes, estimulación genital sin contacto con semen ni líquido vaginal, baño o ducha compartida, contacto con heces u orina si la piel está íntegra. O sea, haciendo todo esto con una persona cuya piel y mucosas están bien, ¿vale? Y las, o sea, claro, si es una persona tuyas, claro, que recibe y la que tiene, ¿vale? El contacto es nulo, ¿vale? O sea que, en fin. El riesgo es muy bajo en caso de beso húmedo, sexo oral a un varón sin eyaculación o si se usa preservativo, sexo oral a una mujer si se usa
un método de barrera, contacto buco-anal, penetración vaginal o anal con el dedo, con o sin guante, introducción de dispositivos sexuales compartidos pero desinfectados. Riesgo bajo, sexo oral a un varón sin condón y con eyaculación, sexo oral a una mujer sin método de barrera, coito vaginal o anal si se emplea un condón de forma correcta, o introducción de dispositivos sexuales compartidos no desinfectados. Y por último, riesgo alto, Aquí quedarse con esto. coito vaginal o anal con o sin eyaculación, sin condón o con uso incorrecto de un condón. Es decir, método de barrera bien, eso es. Sin método de barrera, mal. Ya está. Eso es. O sea, teniendo sexo con una persona en tratamiento con carga viral que habitualmente se convierte en indetectable y con protección, el riesgo es bajísimo. Me gusta mucho que hayas nulo. puesto todas las formas. Todas, claro, Está para que muy la gente bien. tenga toda la información. Sí, pero para cualquier tipo de pareja, además, o de relación. Claro, Entonces claro. me gusta mucho que Importante. hayas puesto todo eso. Muy bien. Vía sanguínea, ¿vale? Lo que más riesgo tiene es compartir jeringuillas que hayan estado en el interior de vasos sanguíneos. Usuarios de droga por vía parenteral. Eso es, de Y personas para con eso VIH. hay 300.000 millones de centros donde hacen un reparto de preservativos, por cierto, para las personas trabajadoras del sexo que mantienen relaciones sexuales que no tengan que comprar los preservativos y se los dan, y para usuarios de drogas por vías parenteral les dan kit de jeringas limpias para que las puedan tirar después de usarlas. ¿Y por qué les dais jeringas? Bueno, porque es todo mucho más difícil de lo que tu cuñado te ha contado, Juan Manuel. Hombre, quiero decir, no van a dejar de ser usuarios. O sí, pero no en un minuto. Bueno, pero no, les puedes ayudar para que dejen de ser usuarios. Pero no claro, mientras tanto, mañana. Que no tengan una hepatitis, pues hombre, prevención primaria, que es lo que Fundamentalmente. Evidentemente, si se trata de un contacto o pinchazo accidental, ¿vale? Hay que hacer profilaxis post-exposición, lo cual reduce el riesgo muchísimo hasta a 1 entre 1500, ¿vale? O sea, que no es tan fácil contagiarse de SIDA, básicamente. Y por último, la vía materna, ¿vale? A través de la placenta, de la leche materna o en el periodo perinatal, ¿vale? Sin tratamiento, el riesgo de transmisión al nacer está en torno al 25-35% y al dar el pecho en torno al 10-15%. Con tratamiento, tanto de la madre como del recién nacido, el riesgo baja y de hecho la incidencia de VIH en niños está bajando muchísimo, ¿vale? En niños de madres positivas, evidentemente. Pruebas, ¿vale? Las pruebas de detección, tenemos 3. Está la prueba de anticuerpos, ¿vale? Que lo que hacen es buscar anticuerpos contra el virus en sangre o en líquido bucal. Detectan antes el VIH que las que emplean sangre extraída de una vena. Y el periodo ventana, o sea, el periodo ventana es el periodo que pasa entre que tú tienes el contacto con el virus y el momento en el que es detectable por la prueba, ¿vale? O sea, esta prueba te la puedes hacer si el periodo ventana está entre 23 y 90 días. Prueba de antígeno y anticuerpos, punción en el dedo o de vena, ¿vale? El periodo ventana está entre 18 y 90 días. Y por último está la prueba de ácido nucleico NAT. Esta prueba lo que hace es buscar el virus en la sangre como tal. Son las que pueden ofrecer una detección precoz más rápida, indicada en personas que han tenido una posible exposición reciente con sintomatología precoz de SIDA, o sea, de VIH, perdón, fiebre, malestar general, etcétera, ¿vale? Y, o sea, gente que ha tenido un contacto que tiene sintomatología precoz y da negativo en pruebas de antígeno o anticuerpos. En este caso, el periodo ventana está entre los 10 y los 33 días. Por supuesto, si hay una sospecha de contacto de riesgo, acudir al servicio médico a recibir la profilaxis que nos cuenta ahora Marta. Claro, nosotros tenemos 2 tipos de personas que tienen un riesgo, ¿no? Puede ser una exposición ocupacional o una exposición no ocupacional. O sea, personal sanitario que está sacando sangre tiene mucho más riesgo de pincharse, y no estamos hablando solo del VIH, sino de la hepatitis, de la hepatitis B, la hepatitis C. Entonces, importante cuando tú estás haciendo una extracción o estás pinchando a un paciente una medicación o le vas a poner una intraarticular y te pinchas, ¿no? Primero tienes que ver la profundidad de la lesión, si llevabas guantes o no llevabas guantes. Doble guante en estos casos, ¿vale? Si sabes que el paciente es VIH, te puedes poner un doble guante, pero imagínate que el paciente no es VIH y le pinchas y te pinchas.
Ya solo con el hecho de que la aguja haya atravesado tu guante, ha dejado en el guante grandísima cantidad de la carga. Entonces, es que el riesgo de contagiarte de persona no infectada a persona que está pinchando es muy pequeño, pero bueno, o sea, lo que es la medicina preventiva se hace igual. Pero depende de la profundidad de la lesión, de la presencia de sangre visible en la persona que se pincha, de la lesión, si la lesión es con un dispositivo que previamente ha estado dentro de un paciente infectado y que además tiene una carga viral elevada, pues oye, todo eso aumenta el riesgo de la transmisión, ¿vale? Que el paciente esté en una enfermedad terminal, es decir, que esté en SIDA, que tenga CD4 bajos, que tenga una carga viral alta, igual, si el paciente está clínicamente peor, también aumenta el riesgo, pero porque tiene una carga viral mayor, ¿vale? Y la falta de tratamiento antirretroviral después. En esto vamos a incidir un montón porque es súper importante. La prevención primaria es la más interesante, es decir, ponte unos guantes, lávate bien las manos después, intenta no reencapuchar las agujas, desinfecta inmediatamente los colegia, cualquier vertido que pueda ocurrir si sabes que el paciente es un VIH o una hepatitis o no, da igual. Si hay una gota de sangre en la mesa donde ha sacado sangre, Maritrini, pues la limpias colegia, que no pasa nada, ¿vale? Y luego eso, introducir todas las muestras de pacientes que sepas que tienen VIH en una doble bolsa. Entonces, importante evitar el tratamiento directo en el paciente si el profesional sufre lesiones exudativas. Lo que hemos dicho, si no tienes la piel íntegra, pues que no seas tú la persona que vaya a ponerse en contacto con este paciente, ¿vale? Y luego desinfectar para todos los aparatos que vayas a reutilizar, pues los tienes que desinfectar bien, igual que hemos dicho con la lejía, igual con el aparataje, ¿vale? Características de la exposición, el tiempo, sobre todo el tiempo de latencia, el tipo de exposición, si es una aguja hueca, si es una aguja sólida, el tipo de procedimiento, si no ha sido con aguja y ha sido con saliva, que ya hemos dicho que la saliva es mucho menos contagiante porque es carga viral casi indetectable, si ha sido con un líquido, una secreción vaginal o con un líquido cefalorraquídeo, bueno, dependiendo del tipo de exposición y después el estado de la piel de la persona que se contagia. Importante conocer la situación inmunológica de la persona que pincha y la situación inmunológica de la persona pinchada, es decir, el personal sanitario también tiene que saber cómo está su situación. Entonces, la idea es, se recoge una muestra a la persona a la que se le estaba recogiendo la muestra antes y al personal sanitario, y son las dos las que se envían para tratar, ¿vale? Y luego el tratamiento de la zona donde te has pinchado, pues lavar con agua abundante, como decimos siempre, ¿no? Importante, no solo hacer prevención o profilaxis del VIH, sino también de la hepatitis B y C. Es una cosa que se llega a un acuerdo con la persona. Si la persona cree que tiene una carga... Está el gato metiéndose en un bolso. Si llegamos a la conclusión de que el paciente es seropositivo, pero por ejemplo tiene una carga viral indetectable, tiene los CD4 perfectos, está tomando tratamiento antirretroviral en ese momento y la persona se ha pinchado con doble guante, pero el riesgo es bajísimo, pues a lo mejor decide no hacer la profilaxis posexposición. Pero es una cosa a la que se llega al acuerdo entre el personal o la persona que se ha pinchado y el médico, ¿vale? El tratamiento antirretroviral es muy importante darlo lo antes posible, a ser posible en las primeras 4 horas, pero nunca más allá de las primeras 72 horas, ¿vale? Y después hacemos una analítica en el momento de la punción a las 6 semanas, sobre todo si van a tomar tratamiento, profilaxis posexposición, se hace un tratamiento a las 2 semanas para ver el perfil hepático y el perfil renal. Pero para ver si hay una seroconversión en el tiempo, se mide a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Esto en cualquier servicio de prevención de riesgos laborales de vuestro trabajo os lo explican, es decir, yo me pincho poniendo una intraarticular y lo que hago es en ese mismo momento miro la historia clínica del paciente, veo si tiene alguna enfermedad de transmisión pues tipo VIH, hepatitis B o hepatitis C, cuál es su situación, si cómo tiene la carga o si está en tratamiento, por ejemplo, si está activa o no, y me saco sangre yo y las mando al laboratorio. Y después hago las serologías convenientes, pues dependiendo, a lo mejor la del año en el vuestro no lo hacen. Yo, por ejemplo, en el 12 de octubre hacían en el momento de la punción a los 3 meses y a los 6 meses, el de año no lo hacen. Pero bueno, eso depende de cada servicio de prevención, ¿vale? Y luego, el tratamiento que se utiliza en España o los consensos de las guías al que se ha llegado, que es más eficaz, es el Truvada, que es el que tiene 3 fármacos en una sola pastilla y que se va a tomar normalmente durante 28 días, ¿vale? La otra forma para la que se utiliza la profilaxis posexposición son para contactos sexuales de riesgo, ¿no? Claro,
Lo que te dicen es que intentes evitar el contacto, pero es que, por ejemplo, hay parejas sexuales que su pareja es VIH positivo y que quiere hacer una profilaxis posexposición, pues va a tomar trubada durante un tiempo precisamente para disminuir el riesgo de contagiarse, pero poder tener relaciones con su pareja seropositiva, ¿vale? Entonces, que de esto también, normalmente nosotros, por ejemplo, tenemos una unidad que se llama PRPE, que está a cargo de medicina interna, entonces nosotros podemos derivar a los pacientes para que hagan una profilaxis posexposición cuando tienen parejas seropositivas, quiere estar todo el mundo tranquilo, la pareja ya está tomando antirretrovirales, el Targa, bueno, pues la otra persona también toma para prevenir o disminuir mucho el riesgo de contagio y ya está. Entonces está dirigido a aquellas personas no infectadas por el VIH expuestas a un alto riesgo de contagio, pues parejas, hombres y mujeres, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o trabajadoras del sexo, usuarios de drogas por vía parenteral, ¿vale? Igual, se toma un antirretroviral al día, lo que se ha visto es que disminuye notabilísimamente el riesgo de contagio, con lo cual, bueno, pues tú puedes tener una vida pues normal, sin estar todo el día agobiado, ¿vale? Entonces puedes hacer una profilaxis pre-exposición, es decir, sé que voy a entrar en contacto con mi pareja, entonces lo que hago es prevenir, o una profilaxis post-exposición. He mantenido relaciones sexuales sin preservativo o de riesgo, o se ha movido el preservativo o se ha roto o lo que, y entonces pues me asusto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que cuando es un trabajador sanitario, cuando es una exposición ocupacional. Importante pedir consejo, explicar, tranquilizarle. Si tú vienes y le dices, ¿pero cómo se te ocurre mantener relaciones sexuales? Pues no le ayudamos nada, ¿vale? Pues intentamos, oye, pues no pasa nada, venga, estate tranquilo, vamos a hacer esto, y le explicamos cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos. Pues Sofía nos ha explicado fenomenal en esa lista de riesgos cuando es más... La dejaremos escrita para que la tengáis. Es que justo eso me parece que, pues es que dependiendo de la técnica que estuvieras haciendo en este momento, pues mira, era con un dispositivo, no sé qué, pero era de esta... Entonces, es que te quedas mucho más tranquilo si sabes, estaba haciendo esto, vale, entonces, a ver, igual que antes, la carga viral de la persona, tú te tienes que hacer analítica en el momento y la profilaxis, lo mismo que decimos, esta es lo ideal antes de las 2 horas, justo después, las 2 horas del contacto, y eso igual, 28 días, ¿vale? Y se hace igual con el Targa, con el que le da con el pie, se hace con trubada, ¿vale? Porque, bueno, pues es un antirretroviral que tiene 3 medicamentos y que es el que se ha visto que es más eficaz. Además de lo anteriormente mencionado, es decir, no solo existe el VIH, por favor, valorar las otras enfermedades de transmisión sexual, es decir, si tienes un contacto sexual de riesgo, no solo nos interesa el VIH, está la clamidia, está el gonococo, también hay que hacer una prueba de embarazo por si acaso. Valorar si ha sido un contacto de riesgo en el que tengas que poner una antitetánica, por ejemplo, ¿vale? No suele ser lo más frecuente, pero bueno, que no solo existe el SIDA, igual que antes os explicábamos que no solo existe el embarazo y que utilizar un anticonceptivo no te exime de tener una enfermedad de transmisión sexual, pues aquí pasa lo mismo. El tener un contacto de riesgo no solo es contagiarte el VIH, sino que te tienes que hacer una serología de las enfermedades de la hepatitis B, la hepatitis C y de las enfermedades de transmisión sexual. Y aquí se hace igual, se hace una analítica con un hemograma y una bioquímica. Si vas a hacer un tratamiento post-exposición, lo ideal sería hacer una analítica a las 2 semanas más o menos para ver si hay una alteración del perfil hepático por el fármaco o del perfil renal, y después repetimos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. El del año solo se hace por lo visto en ocupacionales. Si os quedáis más tranquilos, repetimos otra serología al año y ya está, que no pasa nada, que es más, salvo que te den mogollón de miedo las agujas y te den mucho miedo que te saquen sangre, pero bueno, si no podemos repetir al año. Yo esto lo he visto, entonces voy a pedir que no se repita. Tener un certificado con una serología negativa implica que en ese momento no lo tienes, pero la mayoría de infecciones tienen un periodo ventana, o sea, que desde que tú tienes el contacto hasta que se te desarrolla pasa un tiempo, ¿vale? Por eso se hace 3-6 meses. Claro, entonces nada de, bueno, como estoy limpio, ni preservativo ni nada. De hecho, no. el hecho de empezar con la profilaxis posexposición retrasa que las serologías, es decir, tú tienes un contacto, te pinchas, seas ocupacional o no, tienes un contacto, te pinchas y te tomas el Targa pues para prevenir, o sea, el trubada para prevenir, ¿no? Puede, como te estás tomando el antirretroviral, puede que se alargue en el tiempo el hecho de la seroconversión, con lo cual, hasta que no tengáis los 3, los 6 meses y el año, si queréis, con todas las serologías negativas, porque los periodos de latencia, los periodos ventana, como decía Sofía antes, son largos. Entonces, a lo mejor estas 3 meses, el primero fue negativo y los demás no. Entonces, que no os confiéis, ¿vale?
Importante. Bueno, ya estamos todos, hemos salido ya todos. Ya todos. Y por favor, stop, tabú y estigma a las personas con VIH. A día de hoy, con los tratamientos que hay, habéis visto que es muy difícil, que se puede hacer todo bien, que el riesgo es muy bajo, así que stop. Preguntas. Preguntas. ¿Influye la fase de la enfermedad en el riesgo de contagio? Muy bien. ¿Convivir con una persona seropositiva en tratamiento constituye una situación de riesgo para que yo contraiga VIH? Luego no me caben todas las preguntas en Instagram Bueno, porque pero se hace tan largas que sí, las tú tengo luego que... reduces, Mari. Mari. Vale. La saliva pega el VIH. La saliva contagia, pega, es que... Es que, a ver, corto o bien. O sea, todo no me lo pidas, porque claro, a ver, ¿qué quiero decir? Vale. Puedes elegir tomarte la profilaxis post-exposición Esa, vale, o fenomenal. no. Fenomenal. Y ya. Y la última, ¿cuál es la situación sexual única de alto riesgo para contagiarte de VIH? Muy bien. Y hasta aquí la sesión. Bueno, hemos terminado con las infecciosas. Si hay alguna infección que os apetezca que comentemos, Mira un bebé. nos la dejáis por aquí. Hola, bebé. Sí, si os alguna cosa más que no hayamos dicho, pues nos lo Y si no, nos lo comentáis. empezaremos con las abdómenes. Empezamos con abdómenes. Qué bonito nos ha quedado. Buena ¿Sí? semana. Adiós.